¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida a este programa que, ya sabemos, se manifiesta solamente por la existencia ecuménica, inmarcesible, cuadrangular y cuadriculada del ínclito Sebastián Porrini, que aparentemente ha tenido algún altercado con Cecilia porque le ha robado un mantel para fabricarse la camisa. Perdón, Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo bien? Todo muy bien. Lo veo, Le voy a explicar. Le voy a explicar. Me afilié al Partido Agrario. y tiene el pin de Sí, creadores tengo de el Partido chancho. La Agrario Asociación Argentina de Creadores de Chancho. De chancho, En bueno, honor al gran querido Pepe, Pepe Amado. sí, Dios señor. lo tenga en su santa gloria, Yo querido me afilié Pepe. al Partido Agrario de Finlandia. Sí, Bueno. sí. Sí. Vio que Somos cuatro granjeros. Ha vuelto un suscriptor bastante beligerante y Ah, no, se ve no, que no, lo y queremos perdón, mucho. perdón. Y me hace acordar por eso. Usted habla de agrarios y él habla de frutales, de los rojos frutales, ¿no? Bien. Esa fruta tan, Bueno, a mí tan me encanta. innoble que es el arándano. Bueno, en fin, aquí estamos. Estamos contentos, muy dichosos de seguir en esta tarea que es La Última Página. Como sabrán, siempre recomendamos que entren a los medios de difusión de ADE. Tenemos la cuenta de Instagram. Bueno, el Facebook está bastante abandonado, disculpas, pero bueno, Hay mil son cosas, muchos profe. frentes. Seguramente a esta altura ya deben tener las novedades, ¿no? Los nuevos proyectos que están surgiendo por allí. Estén atentas, porque se vienen cosas importantes este año en ADE. Los cursos, seminarios, bueno, el curso de mitología y cultura irlandesa fue realmente un éxito. Estamos muy contentos. Gracias por la presencia, por la difusión. Muy lindo. Y por estar siempre presentes en estas propuestas que, por supuesto, decimos solo buscan que nuestro lema originario, a seguir leyendo, se haga real y potente. Pero bueno, mucha introducción. Vamos a ir. ¿Sabes qué? Me di cuenta, esto ya lo dije varias veces, pero lo voy a repetir. Este año nos pusimos poéticos. Empezamos el año con William Blake. El segundo fue Lope de Vega. Luego vinieron Frost, Whitman. Sí. Y estamos un poquito en tema. Unamuno, que tiene alguna cuestión Claro. allí. Estamos un poco en tema porque creo que también responde a los intereses que estamos tratando de desplegar últimamente en torno de un periodo, ¿no? que es el barroco. Bueno, está bien, Blake no era barroco. Estamos barroquistas. Estamos barroquistas, pero me parece interesante plantearlo desde el siguiente punto de vista. No lo hacemos solamente por una toma de postura, sino porque seguimos descubriendo, estoy diciendo una verdad de perogrullo, seguimos descubriendo que ese momento de esplendor de la poesía, sobre todo castellana, vamos a hablar de poesía en lengua castellana, no precisamente poesía de España, ¿no? Vamos a hablar de una poeta que bueno, está bien, había hispana, novohispana, y que es Sor Juana Inés de la Cruz. Nos ponemos de pie, si quieren, veo Sor Juana, que era una poetisa que nos debíamos, pero largamente. Totalmente. Nos la han pedido, y nosotros queríamos hacer un programa, que de hecho, en realidad, vamos a ser sinceros, salió de la nada. No estaba en carpeta. Dijimos, vamos con Sor Juana. Sor Juana. Así que vamos a hablar un poquito, o vamos a tratar de hacerle justicia a la décima musa. A la décima musa. Sor Juana Inés nace, bueno, ahí hay una pequeña disquisición biográfica. Hay quienes afirman que nació en 1648, otros que nació en 1651, pero circa mediados del siglo XVII hasta 1695, 46, 47 años. Sí. Murió por una peste, bueno, es una cosa lamentable, pero cuando nos enfrentamos a la obra de Sor Juana, porque obviamente no solamente escribió poesía, ¿no? Escribió autos sacramentales, teatro, prosa, bueno, la carta, ¿cómo se llama? Atenagórica, respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Bueno, son textos de una prosa y de una profundidad que nos deja así chiquititos, ¿no? ¿Qué podemos decir de Sor Juana, Sebastián? Básicamente, yo tengo dos cosas para decir en torno a su biografía. Lo que me sorprende, no me sorprende, digo, me llama y me mueve poderosamente al interés, es el hecho de que buena parte de su formación, si bien se ordenó dentro de las
Primero la orden carmelita, y después Jerónimas. No me salía las congregaciones, claro. Sí, hay más congregaciones de monjas. Sí, que ni Dios sabe cuántas. Y no quiero hablar de ellas, claro, por obvias razones. Digo, si bien su fuerte, digamos, el momento cumbre de su poesía y de su escritura fue siendo religiosa, yo creo que lo más llamativo es su formación en la corte, ¿no? Claro. Ella la marquesa se de la perteneció a la corte de Antonio Sebastián Toledo Molina y Salazar, ¿no? Y por supuesto la condesa de la Laguna, etc. Pero buena parte de su primera educación fue en ese mundo eminentemente de corte, y algo fundamental, y hay que decirlo sin ningún tipo de vueltas, eminentemente masculino. Sí, ¿no? Misógino. Directamente misógino. Acá sí hay que quebrar lanza, porque no voy a caer en el... Sobre todo por parte del arzobispo de México. Y bueno, es un ser tipo despreciable, ¿no? Y que tuvo ahí su historieta con ella, ¿no? Claro. Hay toda una cuestión en torno de... no se bancaron, vamos a decirlo bien a lo porteño, ¿no? No se bancaron que una piba, porque una piba, ¿no? Tenía 30 años, 25, cuando empezó a ser reconocida como poetisa. En España es reconocida. De hecho, hay como una cuestión de decir que le prohibían escribir, le prohibían pensar. Yo la peor de todas. Yo la peor de todas, ¿no? Esa cosa terrible. Sí. Creo que es el prólogo a la carta atenagórica, no sé si estoy bien o... Es en realidad la renuncia. La renuncia, claro. La obligan a no seguir escribiendo. Por eso muchos dicen que su muerte es casi un suicidio, porque se mete... Y se deja, o sea, se hace, digamos, se entrega. Se entrega porque hay algo terrible allí, ¿no? Es decir, tiene un potencial. Porque, acá hay que decirlo, es llamativo, ¿no? Porque a diferencia, y corregime si me equivoco, a diferencia, por ejemplo, de un Fray Luis de León, o a una Santa Teresa, o aún incluso San Juan de la Cruz, no podemos decir que la mayor producción de Sor Juana estuvo abocada a la religiosidad. No, claro. Sí, obviamente, al ser de una orden religiosa, hay una cuestión que va de suyo. La respuesta a Sor Filotea, ella dice justamente que reconoce lo que le recomienda a Sor Filotea, que es menos filosofía, menos ciencia y más religiosidad. Sí. O sea, Sor Juana se había dedicado a muchas cosas en torno del conocimiento. Bueno, el primero sueño es claramente, ¿no? Pero vaya a decirlo que es una mujer de una inteligencia tal que tiene la particularidad de que pone en jaque a una sociedad del momento. El tema es muy simple para entenderlo. Sor Juana tiene 12 años cuando su confesor, ella es hija de, digamos, una familia bastante acomodada del México, de la Nueva España del momento, México barroco, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. De alguna manera se encuentran con que la hija es muy inteligente. O sea, tiene la biblioteca del abuelo, muy interesante. Aprende latín en 20 clases. Sí, una máquina. O sea, la biblioteca del abuelo la abre al mundo, es una especie de Borges, ¿no? En algún sentido. Ahora vamos a ver. Y bueno, se encuentra con el siguiente inconveniente, que es que en una sociedad tan misógina, tan marcadamente antifemenina, como lo era la de esa época, sobre todo en ciertos ámbitos, ¿qué caminos le quedan? Bueno, obviamente, o casarse, que se hubiese casado seguro con un aburrido funcionario, ¿no? O entrar a una congregación de monjes. Y es el confesor, no recuerdo el nombre del padre. Sí, lo tengo. Bueno, y él le recomienda a la familia, y a ella le dice, mira, para el estudio, métete en una congregación. Entonces, Sor Juana dice, bueno, sí, claro, la única manera de seguir estudiando es entrar a una congregación religiosa en ese momento, dadas las posibilidades que le quedaban a la mujer, ¿no? E ingresa a las Carmelitas. Pero claro, a los pocos meses sale de las Carmelitas, porque las Carmelitas son una congregación de contemplación, muy silenciosa, y ella era una mujer de escritura. Entonces se pasa a las Jerónimas, que son una congregación un poquitito más abierta, en cierto sentido, le permite un contacto con el mundo, y es Sor Juana, a través de sus escritos, que se hace conocer hasta llegar a la corte virreinal, con los 4 años esplendorosos de
digamos así, de protección de la marquesa de la Laguna, que es la esposa del virrey de México, el marqués de la Laguna y conde de Paredes, quien también él tiene una importancia interesante porque la protegen, ¿no es cierto? La protegen. Y valga decir que ahí Sor Juana desarrolla sus años más felices, porque después la marquesa se tiene que ir, lleva a España la obra de Sor Juana, es reconocida totalmente, pero claro, otra vez bajo la férula de... Ella era muy amiga del obispo de Michoacán, que después fue obispo de Puebla, quien la protegió mucho, pero el arzobispo de México era un caso particular. Vos sabés que yo estuve en el convento Manuel de Sor Juana. Fernández de Santa Cruz. Claro, ese era el protector. El protector. El protector. Quien, de alguna manera, yo estuve en el convento de Sor Juana en México. Una de las cosas que quise ir a ver fue el convento. Me llevé una sorpresa triste, porque el convento de donde estuvo Sor Juana hoy está en un barrio muy venido a menos, era el México histórico y demás, y la verdad es que era casi marginal la situación. Y me dijeron, hay una estatua, y es verdad, hay una estatua de ella en la puerta del convento, enfrente, pero bueno, el convento no lo pude ni ver, nada, que se lo vi de afuera, ¿no? En fin, bien. No, pero está muy bien, porque es inevitable. A ver, yo creo que el tránsito entre 1690 y 1691, e incluso 1694, que son los 3 años, me parece. Vos me hablabas hoy, mientras preparábamos el programa, porque hablamos todos los días con Sebastián, por audio sobre todo, y cada tanto nos llamamos. Sí. Me decías, hay un cambio, ¿no? Yo creo que con Primero Sueño, que es para mí lo más logrado, ¿quién soy para decir eso, no? Hay un cambio en la mirada, y es no solo una profundidad teológica imponente, sino que hay un misticismo. Sí, hermetismo. Y hermetismo. Esa es la otra vertiente. Ahí hay toda una corriente de hermetismo. Atanasio Kircher, toda esa corriente, Cicerón. El tópico fundamental, el tópico fundamental del cuestionamiento, que es el barroco tardío ya, ¿no? Con Calderón de la Barca, 1650 y monedas, ¿no? La muerte de Calderón. ¿Estoy bien diciendo? No, 1691. 1691, pero... Se dice el fin del siglo de oro. Yo digo, no, el fin del siglo de oro es con Sor Juana. Con Sor Juana. 1695. O sea, por eso se habla mucho en las biografías, todo del barroco tardío, pero claro, bueno, más que un barroco tardío, yo creo que es... ¿Cómo decirlo? Es lo mismo que sucede con Eurípides, ¿no? Eurípides es la consagración de lo trágico para recuperar la esencia de lo trágico. O sea, lo trágico es un esplendor con Sófocles. Y el esplendor del barroco está, por supuesto, en Lope, está en Quevedo, en Góngora, en los místicos, pero con Sor Juana se produce la consustanciación, me parece, de lo teológico, lo místico y lo hermético. Claro. Más allá de lo religioso. Exacto. Bueno, en Primero Sueño, ¿no? Pero tenés los sonetos, de los cuales, si querés, vemos algunos. Sí. Los sonetos de Sor Juana son sonetos de amor, pero es un amor humano, ¿no? Un amor carnal. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien ardiente muero, dulce ficción por quien penosa vivo, que si se fijan hay un quiasmo perfecto, ¿no? Amén del acusativo griego, que está en su prosa muy notablemente, sobre todo en la carta atenagórica. Después, si quieren, lo vemos. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Exacto. Fíjense, ¿no? Más blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Claro. Es decir, es en algún sentido el amor humano bien marcado, pero también la sombra, ¿no? La idea de lo barroco. Tengamos en cuenta que estamos en un mundo de barrocos, de máscaras, como decíamos en el programa de Lope de Vega, de máscaras, de enmascaramientos, sobre los cuales, ¿no es cierto?, detente sombra, es decir, es... ¿no es cierto?, lo que va a quedar prisionero, presa de la fantasía propia. Fantasía, palabra que hace referencia a fantasma. Y lo fantasmático en Sor Juana es muy notable.
sobre todo en el sueño, ¿no? Ahí se ve. Porque el concepto de sueño hay que trabajar en Sor Juana. No es el sueño inconsciente. Está la respuesta a las soledades, ¿no? De Góngora. Bueno, de Góngora. De hecho, se pensó en primero sueño, segundo sueño. Sí. Se pensó que iba a haber un segundo. Como la soledad. Que aparte es un juego muy lindo de palabras. ¿No? Primero sueño es el sueño primero. Claro. Es el primer sueño. Pero a la vez podemos leerlo como antes que nada sueño. Sí, exactamente. Sueño, luego existo, digamos. Claro. Fíjate este soneto. Calderón, claro. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, dice aquí, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. ¿No? Góngora. ¿No? Mientras por competir. Y es cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, y aquí antepone engaño colorido. Claro. Atenti, ¿no? Es decir, la coloratura. No. Es un retrato. La nocturnidad en Sor Juana. No, perdón. Claro, porque eso es un retrato. Es decir, ella escribe el soneto sobre la base de un retrato. Hay dos retratos de Sor Juana. Y entonces ella dice, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores. Es decir, no es la persona. Es platónico la idea, ¿no? La imagen y demás. Pero es cadáver, o sea, va quedando ahí está lo barroco, la disolución barroca. Que yo siempre remarco en el secundario, cuando vemos a Garcilaso, ¿no? En tanto que de Rosa y de Azucena se muestra la color en vuestro gesto, lo opongo a Mientras por competir, es el mismo tema, de Góngora. Pero ¿cuál es la diferencia? El salto del Renacimiento, del tardío, si querés, totalmente, al barroco. Al barroco. Explosivo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se detiene en el momento, ¿no?, en el que las cosas se van a disolver, ¿no? Garcilaso que dice, el tiempo mudará la edad ligera, todo lo mudará la edad costumbre por no hacer mudanza en su costumbre, ¿no? Punto, se termina, ¿no? En cambio Góngora va al cadáver, es humo, es sombra, es polvo, es nada. Es decir, vamos hasta la disolución. Y acá Sor Juana hace lo mismo, es nada, ¿no? Es disolución. Ojo con la nada en Sor Juana. Tema que para no un es seminario. Nihilista. No, claro, Jota. Tiene que ver con... Es neoplatónico. Sí. El ser del no ser, ¿no? Sí, bien del siglo XVII, ¿no? Ahora, si querés después lo hablamos, el hermetismo está. Claro. Verde embelezo de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos intricado como de sueños de tesoros vana, alma del mundo senectud lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo entrambas manos ambos ojos y solamente lo que toco veo. ¿No? Nuevamente, la presencia de, como bien decía Sebastián, esta contraposición entre aquello que los sentidos engañan a aquello que podríamos llamar la inteligencia. El intelecto más que la inteligencia, porque la palabra inteligencia luego fue tomada de manera equívoca, ¿no? Es el intelecto, la entelequia, ¿no? Es el eidos, si queremos hablar en términos platónicos y en términos ya simbólicos. Digo, los sonetos son una muestra clara. Y pueden notar, con mi pobre lectura, Sebastián por supuesto lo dice mucho mejor, que aquí tenemos una fuerte influencia. Uno dirá, che, bueno, y Sor Juana es barroca, por supuesto. Pero bueno, si tuviésemos que hacer esa incómoda tarea de clasificarla dentro del conceptismo, del culteranismo, yo diría que es una conjunción de ambos. Claro, porque ya está superado. Está el concepto, está el conceptismo propiamente quevediano, si se quiere,
Pero también está esa sintaxis entreverada, mitológica, hiperbatónica, ¿no? El retruécano, el silogismo, los quiasmos propios del gongorismo. Totalmente, ¿no? totalmente. Y están sobre todo muy bien manejados los tópicos. Sí. La nocturnidad. Sí. Que eso está en Primero Sueño. La noche oscura del alma también está allí presente. Y yo pensaba en esto, el otro día, por razones que por supuesto vienen al caso, estoy leyendo las epístolas de San Pablo. Ajá. ¿No? Los estoy leyendo como si fuera algo nuevo, fuera del contexto propio del ritual, de la liturgia. Los estoy leyendo como textos de pura teología. Y hay un fragmento en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 2 al 4, que yo lo tengo en latín, pero por supuesto va de consuno con esto que sucede en la poesía mística y luego hermética, porque tiene que ver algo con la palabra, ¿no? Quoniam raptus est in paradisum et audivit arcana verba, quae non licet homini loqui. Es decir, y fue raptado en el paraíso y escuchó las palabras secretas que a ningún hombre le era lícito pronunciar. Es decir, obviamente San Pablo está hablándole a los corintios, está en Corinto, ¿no? No está en Roma. No. Está diciendo a los corintios y hubo un rapto, el concepto de raptus. ¿Qué es lo que sucede básicamente? O sea, es el tópico propio del misticismo. Claro. En ese estado de rapto, no sé si estoy haciendo una analogía muy tirada de los pelos, está muy bien. Pero lo leí y lo asocié automáticamente, porque digo, hay algo que sucede en ese rapto místico en el que se escuchan palabras que no son lícitas, claro, que no entran en cabeza humana, arcana verba. Claro. Es lo que sucede ante la experiencia poética. Es lo que pasa con un San Juan, con una Santa Teresa. Pero en el caso de Sor Juana, Diego, no es una mística, ese es el problema. Bien, vamos. ¿Por qué? Porque Sor Juana es intelecto. Bien. Es decir, Sor Juana va a trabajar, va a ir en busca del conocimiento. Fundamentalmente porque en su, digamos así, en su testamento, que es Primero Sueño, que es un texto que no se trabaja mucho, no, es muy complejo, difícil, es muy difícil. Vamos a hacer un fragmento. Es muy difícil, es una silva. Ustedes saben que una silva es una combinatoria de versos endecasílabos y heptasílabos de varia invención, como se decía en la época. Es decir, puede tener una estrofa de 10 versos como puede tener de 30, no importa. De hecho, es absolutamente caprichosa la combinatoria que hace Sor Juana en este caso. La métrica y la versificación. No obstante, ella recupera la idea gongorina de las soledades, ¿no? Por eso se dice que se llamó Primero Sueño, porque tal vez pensó como Góngora, que escribió las dos soledades, bueno, del mismo modo escribir una segunda. Pero acá quedamos. Ahora, uno ve en esta obra una alegoría clara de lo que es buscar el conocimiento, no del conocimiento, de buscarlo. Ojo con esto. Y ahí me permito, digo, una diferencia. Totalmente. No es mística. Bien. Es decir, por eso es un sueño. Claro. ¿No? Correcto. Pero, obviamente que está el trabajo. ¿Por qué? Porque la mística ya se agotó. Es decir, vos lo dijiste recién muy bien. Es el barroco tardío. Se está viniendo la noche. En realidad no está viniendo. Se está viniendo la noche de las luces. ¿No? Fines del siglo XVII. Claro, está ahí. Está pidiendo pista el iluminismo más omnímodo. Está apareciendo Pascal en Francia con todos sus pensamientos, con toda su idea. Pero también, desde el punto de vista de lo más tradicional, vos lo nombraste, Athanasius Kircher está pensando en un universo católico, es un jesuita católico, toda la fuerza es barroco y demás, pero enfrente tengo la ciencia, tengo a Kepler, tengo a Galileo y tengo a Copérnico un poquito antes, sobre la base de un universo que empieza a girar en torno de algo que ya no es aristotélico-tolemaico. Entonces las cosas se complican. Por eso la nada en Sor Juana. ¿Qué hay después? Vamos a eso. Sí, claro. Es decir, bueno, no sé qué... No, vos querías hablar de la nada. Claro.
No sé si te estoy... No, el tema es que hay una concepción en torno de Sor Juana cuando la nada aparece en sus textos, en el soneto que leímos recién, o en el mismo Primero Sueño, que no es la nada del nihilismo, sino es la nada de aquello que la comprensión o el conocimiento me impiden nombrar, me impiden nominar. ¿Me explico? Es decir, en ese sentido el místico vuelve con frases, ¿no? El místico vuelve con algo. En cambio, Sor Juana vuelve con una visión, el sueño como visión, de las categorías. Bien. Hasta que las categorías se terminan. Aristotélico. Y ahí no hay nada. Claro. Es aristotélico. Claro. Por eso, el poema que fue publicado en 1692, en el segundo tomo de las obras de Sor Juana, todavía con Sor Juana en vida, si bien tiene un lenguaje gongorino, ¿no? Como decíamos, los hipérbatos y demás, hay una diferencia muy grande entre Góngora y Sor Juana. En el lenguaje de Góngora, en las soledades, uno lo que ve es un enorme esteticismo. Imágenes, colores, ¿no es cierto? Claro, todo Góngora. Mitología, exactamente, objetos individuales, que es muy interesante la nominación. En cambio, en Sor Juana hay un lenguaje intelectual, no es estético. Es un lenguaje intelectual. Es decir, es un lenguaje en blanco y negro, no hay colores. ¿Por qué? Porque fundamentalmente ella está hablando, acá viene su formación, ustedes saben que ella era una gran, maestra de música, está hablando de conceptos abstractos. Tiene un tratado, el Caracol, sí, que está perdido, que es un tema de la armonía de las esferas, ¿no? La música de las esferas. Exactamente, cuestión, ¿no? El Caracol. Claro. Y pensar Fibonacci después, por supuesto. Claro, ¿no? Por ahí. Toda la idea de que el concepto de la música es la expresión abstracta, ¿no? De la belleza, en tanto que forma y armonía. Por eso ella va a hablar en el Primer Sueño de la armonía del universo. Algo que Athanasius Kircher había planteado desde el punto de vista de justamente en el Iter Staticum, ¿no es cierto? En uno de sus tratados, había tratado justamente en torno de la peregrinación, discúlpenme, del conocimiento hacia las esferas supralunares, que es lo que el Primer Sueño trabaja. ¿Por qué? Porque acá hay algo fundamental. Yo me voy a permitir una disquisición en este sentido. Athanasius Kircher fue el introductor en buena medida, y estuvo a punto de que le pongan la leña verde así, el introductor del Corpus Hermeticum. Dame fuego, dame fuego. Exactamente, dame fuego. Claro. Perdón, por la referencia poco elevada. Él toma a Marsilio Ficino, sobre todo en la concepción de la luz, ¿no? Cuando Marsilio Ficino dice que hay 6 tipos de luz. La de Dios, la intelectual angélica, la racional humana, la del alma sensible, la del cuerpo astral. Ojo con esto, la diferencia. Alma sensible, cuerpo astral. Cuerpo astral es como la figura del cuerpo, ¿no? Que no es el alma. Y la solar, que vendría a ser la que propiamente gobierna los planetas, ¿no? La luz física, por decirlo de una manera. Eso es tomado por Athanasius Kircher. Y Athanasius Kircher desarrolla a partir de ese corpus hermético toda una concepción en torno de los planetas como un sistema de lenguaje abstracto. Es uno de los grandes creadores del lenguaje abstracto. Es más, se dice que el manuscrito Voynich o le pertenecía, sí fue leído por él, porque está anotado, o al menos lo leyó, que eso sí se puede comprobar. Hay un elemento clave que es que hay un saber arcano en torno de los egipcios. Y acá viene algo que va a parecer tirado de los pelos al comienzo, pero que lo van a entender por Sor Juana. Dirán ustedes qué tiene que ver la mandarina con la inflación. Bueno, muy bien. ¿Qué hay en Egipto? Pirámides. ¿Qué hay en México? Pirámides. ¿Cómo empieza el poema? Lo leo. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas
exenta siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimidaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su altezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que 3 veces hermosa con 3 hermosos rostros ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba y en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisas solo voces consentía de las nocturnas aves, tan obscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. Y perdón que no descansara porque es una sola oración. Sí, señor, exacto. Es una estrofa que es una oración, muy bien. ¿No? Exacto. Pero muy bien decías. Piramidal, funesta de la tierra. De la tierra. ¿Por qué? Porque es una pirámide invertida. Y si ustedes toman una pirámide invertida, perdónenme la imagen, no sé, por acá había una pirámide dando vueltas, ponen una pirámide invertida, hay una dando vuelta de madera, pero no sé dónde está, acá hay una chiquitita. Bien, miren, la ponemos así. Nos falta el embudo que usa Ángel para explicar. El embudo que usa, ¿no? Fíjense, ¿no? Y yo luego lo pongo así, se imaginarán que si las cruzo, una invertida y otra hacia arriba, va a dar, no la estrella de David, por favor, eso es otra cosa, porque tendría que bajarla más, sino va a dar un espacio en el cual se pueden poner las 4 letras de una palabra en griego y en latín que es la misma, filo, amor, ¿no? En eso se da la inversión hermética de la iluminación de Dios y la pirámide recta así hacia arriba, puesta hacia arriba, de la búsqueda del intelecto. El ser humano que asciende y Dios que desciende. Ahí se da el corpus hermeticum. Conclusión, en esa suma de elementos, ¿de qué? ¿Por qué Sor Juana toma la pirámide? No solo por Atanasius Kircher, no solo porque los egipcios eran considerados padres de todo, no fuente de toda la sabiduría, Kircher había trabajado, sino fundamentalmente porque ella es mexicana, es una española mexicana. No, hispana, como bien dijiste. Y esa imagen está presente en la cultura maya. De hecho, cuando Kircher se enteran en Europa de las pirámides, ¿qué dijeron que eran? Eran egipcias. Sí, con una diferencia, ¿no? Las pirámides son escalonadas. Sí, ¿no? exactamente. Tiene un sentido ritualístico, etc. Pero fíjate. Las egipcias también lo fueron y según dicen las cubrieron, ¿no? Pero bueno, se avivaron. Dijo, no podemos ir al frente. No vamos a complicar esto, porque si no Champollion no va a sacar la ficha enseguida. Exactamente. ¿no? Sabían todo. Sabían todo, dale. Seguramente. Fíjate nuevamente esta primera estrofa. El campo semántico del subir y del ascenso y del descenso en torno de esa imagen simbólica que bien relatabas con una magistralidad admirable. Por eso es el ínclito. La última página no existiría sin porrín. No, pero fuera de broma. Digo, piramidal, funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva. Escalar pretendiendo las estrellas. Fíjate el hiperbatón, ¿no? O sea, hiperbatón, para quienes no saben de recursos, de figuras retóricas, es la oración quebrada, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra. Exacto. Mis ojos... Quebrar el orden sintáctico normal. No, la postrera sombra podrá cerrar mis ojos. Claro. ¿no? Cerrar podrá mis ojos por una cuestión bueno, obviamente de no solo estética, sino de, ¿cómo decirlo?, de retruécano y de complejidad. Totalmente, barroquismo. Escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas. Pretendiendo escalar, ¿no? Exenta siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores de intimidad, ¿Y quién es la triple diosa? Sumises, claro. Y más adelante... La luna, que tiene 3 caras. Tritogenia. La cuarta no la vemos, ¿no? El dios de la noche, Harpócrates. Claro. Y fíjate vos cómo, esto yo lo leí recién aquí, de Júpiter, más adelante, ¿no? Pues esto hay que leerlo así. Los planetas, ¿no? De Júpiter el ave generosa, como al fin reina, con mayúscula, por no darse entera al descanso que vicio considera si de preciso pasa, cuidadosa de no incurrir de omisa en el exceso. A un solo pie librada fía el peso y en otro guarda el cálculo pequeño.
despertador reloj del leve sueño, porque, si necesario fue admitido, no pueda dilatarse continuado, antes interrumpido, del regio sea pastoral cuidado. Oh, de la majestad pensión gravosa, que aún el menor descuido no perdona, causa quizá que ha hecho misteriosa circular, denotando la corona en círculo dorado, que el afán es no menos continuado. Nuevamente, no es fácil, no es una lectura fácil, es gongorina al mango. Totalmente. Pero allí está nuevamente esto que insistimos tantas abstracta, veces, ¿no? Esta cosa que insistimos y machacamos, como lo machaca Ángel, ¿no? En sus teorías. Esto es simbólico, en el sentido de que no podemos decir. Es decir, no yo decir, bueno, el mundo es una pirámide invertida. No te voy a decir eso, a veces estamos nosotros. Nos dio de comer. Nos dio de comer. Gracias, nos diste trabajo. Claro, esto es, como decimos siempre, ¿no? Pulir la piedra. Totalmente. ¿No? Pulir la piedra quiere decir encontrar esa escena fabulosa, es encontrar el filo de la katana y escuchar ese filo, no obligarlo. Eso sería mostrar algo que se oculta. Perfecto. Se tiene que ocultar. Totalmente. Perfecto. Entonces, el hermetismo, gran tema, por cierto, que no lo hemos tratado. Poesía hermética del siglo XX. La poesía hermética y sobre todo el corpus hermético de Hermes Trismegisto, sí. ¿no? También el 3 veces nacido, Egipto, por allí otra vez. Hemos dedicado hace poco un introito a la cultura egipcia que quedó bastante corto, pero bueno, porque necesita tiempo y ya lo vamos a desarrollar en futuras emisiones de Con el hilo de Ariadna. Creo que Primero Sueño, que es un poema larguísimo, casi 1000 versos tiene. Sí, señor, 975. 975, muy bien. Sí, yo tenía ahí la referencia. Digo, es un texto. Vos dijiste el testamento, ¿puede ser? Claro, yo pensando que es una especie de testamento intelectual de Sor Juana, ¿no? Porque parece haber dicho todo. Puede ser un arte poética también. Pero con la diferencia de que aquí bueno. no está, me corrijo, no es un arte poética porque no está, digamos, cómo se hace poesía, claro, sino que es una declaración de principios señor, herméticos, que ya no místicos, muy bien la corrección, porque yo por ahí me engolosiné con la idea del misticismo, pero... Te voy a subrayar lo que estás diciendo, digo, porque es verdad, fíjate, mira, ¿cómo sería místico? Primero, hay un yo. ¿Vos encontraste un yo? No hay yo. Lee el último verso. Para que lo encuentre. Esto es acá está. Esto se llama buscando. Leo la última estrofa para que quede bien claro. Ahí está. Consiguió al fin la vista del ocaso. Tercera persona. El fugitivo paso. Y en su mismo despeño, recobrada, esforzando el aliento en la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparada, segunda vez rebelde determina mirarse coronada. Mientras nuestro hemisferio la dorada ilustraba del sol madeja hermosa, que con luz judiciosa de orden distributivos, repartiendo a las cosas visibles sus colores iba, y restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación, quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta, y me vuelvo totalmente loco. Al final, su operación quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta. Ahora vamos a la trampa, porque estamos en el barroco, las trampas de la trampa, ¿no? Querido Octavio Paz. Octavio Paz, librazo, que ahora vamos a nombrar. Libraco, por cierto. Por otra parte. Vos fíjate una cosa, el poema se estructura en 3 partes. Sí. Dormir, el viaje, o sea, sueño. Exacto, y el despertar, ¿no? Bien. En el dormir, primero es el dormir del mundo, después es el dormir del cuerpo, cuerpo, no. El viaje es un viaje en 3 partes, la visión, las categorías, y vos sabés que dentro está el tema de el mito de Faetón, porque el sol que ciega, ¿no? Bien. Y la tercera parte, ¿qué dije que se dormía primero? El mundo y luego el cuerpo. Bueno, la tercera parte es enquiasmo. Primero despierta el cuerpo y luego despierta el mundo. Porque ella que dice, y yo despierta, ya estaba despierta. Cuando el sol, ¿no? Bueno, ahora se despierta
y esto a los críticos los ha vuelto locos. No te digo a Karl Fossler. Fossler. Que la tradujo al alemán, ¿sabías? Lo tradujo al alemán. Eso es darse los disgustos en sí, en vida, ¿no? Totalmente. Como todo buen alemán, ¿no? Tiene que ser complicado como todo buen alemán. Fossler decía que ese despierta, y tiene bastante razón, ese despierta no es el que sea una mujer, sino es el alma. El alma despierta, el alma en el sueño. Vuelve el alma al cuerpo. Porque el sueño, acá viene una disquisición complicada. Fíjense esto, no estamos en la visión del alma de San Juan de la Cruz me refiero, ¿no? En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí, primera persona, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Bien, soy yo. ¿Listo? El alma, acá no, acá impersonal es la idea. Porque es una búsqueda a partir de conceptos intelectuales. Primer problema. Segundo problema, el sueño en el siglo XVII ya no es la concepción que se tenía del sueño en la antigüedad, sino que se había revisado la idea del sueño como enigmático, lo tengo anotado porque si no me olvido, como visión profética o como oráculo. Eran lo que se consideraban los sueños positivos. Pero hay una marca que en todo el poema nos está faltando. En todos esos sueños siempre hay una guía, Diego. O es Dios, o es un demiurgo, o son los muertos que nos conducen, ¿no? Ustedes estarán pensando, ¿quién conduce a Dante? ¿Sí? Porque el primer sueño es lo opuesto de la Divina Comedia. Ojo con esto. Acá, ¿quién conduce? Nadie. Es el esfuerzo propio del alma, el intelecto. Miren qué genial Sor Juana. Sor Juana no es, cuando uno está en una actitud pasiva, viene y me ama, como San Juan, ¿no? Entonces, y dejéme olvidado y dejéme entre las azucenas olvidado, ¿no? No, acá es el esfuerzo propio. Por eso, ¿a dónde llega? Hay cosas que no puedo nombrar, la nada, no tengo más conceptos, porque es conceptual. Entonces, como no hay guía, es un sueño muy particular, es un sueño más moderno. Nace la poesía de la modernidad. Ya el sueño no es el sueño profético, es el sueño del esfuerzo propio. Está lleno de fantasmas, por otra parte. Es decir, por eso en blanco y negro, lo fantasmático. Oportet intelligentem phantasmata speculare. Sí, señor. Aristóteles, de Ánima. Exactamente. En su versión en latín, ¿no? Sí, señor. Oportet intelligentem phantasmata speculare. Exactamente. Es decir, somos visto algo así, ¿no? Más o menos. La inteligencia y lo fantasmagórico. Claro. Que después va a ser, por supuesto, tema de literatura fantástica. En tanto, muy bien dijiste, ¿no? Fantasma o fantasmata, en tanto lo que se manifiesta fainoménicamente, el fainos. Por eso es un poema del acto del conocer, Diego, no del conocimiento. Metafísico, pero a la vez hermético y a la vez intelectual. Intelectual, es una que no racional. Claro, es una visión intelectual, no caótica, es intelectual, ¿no? Si querés agregarle lo de racional en tanto esfuerzo, puede ser. No, pero pasa que racional ya me suena, claro. Tiene un tufillo a... Ahora, el conocimiento en sí le está vedado, eso es lo triste del poema. ¿Por qué? Porque tiene limitaciones. Ahí no hay un místico. Tampoco hay un Dante. ¿Ven? Dante sí, ¿no? El amor que mueve el sol quedó petrificado, ¿no? No hay más palabras, no hay más cosas, pero lo está viendo. Sor Juana no. Estamos en el siglo XVII. Estamos en un momento en que la ciencia intenta, y ella desde el intelecto también. Por eso es un sueño, porque me permito esto, que con otras ciencias no podría. Es terriblemente diferente de la tradición que se venía manejando. O sea, Sor Juana ve en el siglo XVII, como Athanasius Kircher, ve la capacidad de conocer en el esfuerzo intelectual, sabiendo que hay cosas que no va a poder. Por eso no hay un Dios. No llega a conocer eso. Si no sería una mística. No llega a conocer eso. Es el esfuerzo intelectual. Miren qué honesta, por otra parte, ¿no? Qué honestidad en ese sentido. Y por eso el mito de Faetón. Porque Faetón, ¿se acuerdan? El que conduce el carro de Helios, ¿no? Que hace un desastre,
¿no? Termina secando la tierra, quemándose él y Apolo que después lo caga a pedo, ¿no? Como diciendo, ¿qué hiciste, salame? Claro, ¿no? Es decir, no sabés conducir inteligentemente el carro del sol. Bueno, acá también, por eso ese mito. ¿Hasta dónde puedo llegar? Y algo más todavía. En el Corpus Hermeticum de Oedipus Aegyptiani, que es el libro que comenta Athanasius Kircher, está esa idea justamente de la naturaleza hermética en tanto un saber que no se puede comunicar. No se puede, no hay concepto para comunicarlo. Sí. Sí, perdóname. No, perdón, sí, continúa. Es decir, hay un conocimiento que llega hasta un límite. Por eso es muy interesante. Es la modernidad. Está pensando, ¿no? Dice, ¿a dónde vamos? Si se pierde esto, ¿a dónde vamos? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es esto en prosa? La respuesta a Sor Filotea. La respuesta a Sor Filotea es el poema en prosa. Es decir, cuando ella escribe la respuesta, les contamos rápidamente. Sor Juana escribe una carta atenagórica. La carta atenagórica. La carta atenagórica es muy simple. Ella toma un sermón del padre Vieira, era un portugués que en ese momento, el padre de la lengua portuguesa moderna junto con Camões, digamos, ¿no? En un sermón se hablaba de todo lo que era fino, la fineza en Cristo. La fineza serían los dones. Y entonces había toda una disquisición. Y el padre Vieira escribe un sermón que es maravilloso. Por supuesto, ¿dónde lo mandaron? Dijeron, a la miércoles lo sacaron de Portugal a patadas, lo mandaron a Brasil. A patadas me imagino dónde, ¿no? Después vuelve, claro. Después vuelve a Portugal, otra vez lo tienen lo quieren proteger, pero la Inquisición medio que lo tiene entre mira y le dice, bueno, volvete a rajar, vuelve a América. 89 años vivió. Fue vino, una cosa insólita. En el medio escribía estos sermones que eran geniales. Con una visión jesuítica, porque era un jesuita. Como toda gente de bien. Totalmente. Aunque debo decir, estaba operando, no se olviden ustedes que los jesuitas desarrollaron la casuística y en ese sentido la cometió la cola el diablo, ¿no? Bueno, pero bueno, perdonémoslo porque hicieron grandes cosas. ¿Cuál fue el problema? Sor Juana leyó al padre Vieira sin dudas, porque la carta atenagórica es el comentario crítico del sermón del padre Vieira, dirigido a un amigo. ¿Quién es el amigo? Es el obispo que nombró Diego. Este obispo le dice... Manuel Fernández de Santa Cruz. Exacto. Ella le dice, no lo publique si usted no lo decide, si fue esa merced lo decide. Y el obispo da el imprimatur, como diciendo, esto está muy bueno, ¿no? Y a Sor Filotea de la Cruz, que es la persona encargada, Sor Filotea lo publica. Entonces, hace un prólogo. Claro, le hace un prólogo. Y entonces Sor Juana hace la famosa respuesta a Sor Filotea de la Cruz. ¿Qué es esto? No es el primer sueño, pero quiero decir, es la misma idea. La búsqueda del conocimiento y demás. Sí, porque esa carta, esa respuesta, es de una profundidad intelectual y teológica. Rebate una serie de 10 argumentos que son de una profundidad, de una potencia, yo diría teológica. Impresionante. No digo filosófica. No me atrevo a decir que es filosófica, porque en todo caso es algo interesante, no sé si estoy errado, Sebastián. No. Yo creo que la gran filosofía que sostiene, ya está la filosofía. Claro. O sea, no hay un sistema filosófico. No podemos pensar que es un poema filosófico. El poema filosófico es qué sé yo, el poema del ser de Parménides. Claro. Algún diálogo platónico. Exactamente. Platón entiende que la única manera, y ahí después quiero hacer una adenda. Yo creo que Aristóteles está muy presente allí. Sí. Sobre todo en el método. Sí, Vos hablaste de las categorías. No olvidemos que Aristóteles tiene en uno de esos tantos textos las famosas categorías, onoma, rémata, toda la nomenclatura propia de los primeros tratados de lingüística nominalista que un poco le responde a Platón, ¿no? al Cratilo. Claro. Estoy tirando en el aire, ¿no? Pero más o menos va por ese lado. Entonces digo, la carta atenagórica, el merisma. Claro, bueno, ustedes tienen una cosita ahí con el merisma. El merisma es la clasificación de palabras. Palabras, sí. Fue todo un debate. Properispómena. Eso es griego, ¿no? Me estoy jugando con las palabras. Digo, me ordeno, porque si no me disperso. Los acentos griegos. No me hagas acordar. Bueno, cuestión que lo que digo es esto, humildemente lo digo, ¿no? Sin ningún tipo de solución, pero creo que la filosofía ya está. Creo que está imbuida de filosofía, sobre todo filosofía aristotélica.
tomista tal vez por el momento, no sé. Sí, era inevitable. Lo que hay allí, que vos ibas a leer algo supongo, lo que hay en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz es un tratado de teología profundamente sostenido en esta búsqueda del intelecto. Es decir, una de las grandes problemáticas con las que se enfrenta Sor Juana durante toda su vida es, y sin ambajes hay que decirlo, la misoginia. Claro. ¿No? Es decir, la mujer no puede pensar. Claro. ¿No? Claro. Y esto no es qué sé yo, un apotegma de la tercera ola del feminismo, ¿no? Es decir, está bien, se puede hacer una lectura en esa clave. Es mucho más profundo, es decir, es un ser humano que está pensando, que lamentablemente pasa por el yugo de ser mujer en esa época. No olvidemos esto, por favor. Pongamos las cosas en contexto. Fines del siglo XVII, una mujer pensando en términos y con conceptos que solamente, entre comillas, estaban destinados a los monjes, a los curas, a los grandes teólogos varones, es una tocada de traste impresionante, una mojada de oreja. Entonces, claro, todo el mundo sale a decir, no, mirá, vos no podés. Es más, hay un periodo en la vida de Sor Juana que como que se dedica a escribir cosas de corte, ¿no? Y claro, sus biógrafos hipotetizan, seguramente esto tiene que ver con algún tipo de reconvención que le hicieron, decir, no escribas más, no te metas en te van a quemar, o sea, te van a buscar y te van a hacer mierda. La hacen callar, ¿no? La hacen callar, eso es terrible, porque es una censura velada, como todas, es censura al fin. Y claro, ¿cómo no se te van a mover caer las medias si estás leyendo un tratado de una potencia y de una profundidad no solo teológica, sino intelectual, que pocas veces se ha visto de una manera tan clara. Y ahí viene esto que te decía, ¿no? ¿Por qué un poco hacía la referencia a San Pablo, otro gran teólogo? Porque la solución de esto es la poesía. Claro. ¿No? Lo decía Julio Valderrama, ¿no? Claro. La poesía es ese paso de lo inmanente a lo trascendente, que después lo dice muy bien la querida Alejandra Pizarnik. Cómo decir con palabras de este mundo que vino un barco a llevarme. Ahí no importa qué quiere decir el barco, bueno, sí importa que es un barco, no la viene a buscar un carro, la nave, la viene a buscar la nave. Pero es cómo decir con palabras de este mundo. Audivit arcana verba, o audivi arcana dei, ¿no? Los secretos de Dios. Bueno, en este caso, teológicamente hablando, hablamos de Dios. Pero en este caso, eso que, y vuelvo a corregirme, ya no místicamente, sino intelectualmente, llega a sus cuerdas vocales, se le manifiesta y lo puede decir, lo tiene que decir en una silva. Exacto, en una silva. Poéticamente, tiene que operar sobre el lenguaje para camuflar en un lenguaje aparentemente abstruso, en una poesía apodíptica tal vez en algún momento, decir algo que solamente puede llegar a entenderse en una operación intelectual. Claro, exacto. No sé si fui claro. No, perfecto, porque esa es la idea justamente de que está en Sor Juana el cierre de una época y la apertura de otra. Es decir, ahora la poesía va a tener que trabajar ya cuando las cosas empiecen a oscurecer aún más, va a tener que trabajar sobre la base de ciertos preconceptos, o mejor dicho, de símbolos que van a tener que pasar por oscuros para otros. Qué lindo de hecho, el pensar que ella está planteando no el concepto tradicional del sueño como visión, no es Dante, no está viendo, sino lo que está viendo son planetas, es tomar en cuenta y después callar, porque es decir, la nada es para muchos, ¿cómo una monja dice semejante cosa? No, pero ella está diciendo, es que yo no soy una mística. Ahí está, vos fíjate, dijiste algo que es como como una monja, va a decir, porque el imaginario es que la monja está rezando el rosario, con el hábito, todo. De hecho, si ven los retratos o las pinturas de Sor Juana, la ves con todo acá está el atrezzo, ¿no? Toda la vestimenta. El retrato de Sor Juana de Jerónima, ¿no? Está
Bueno, va a ser muy difícil, ¿no? Que lo vean, pero... Anotá, por favor, en algún lugar al editor, informarle que tiene que poner una foto de Sor Juana, porque el editor está un poco... No importa. Se mandó unas macanas. No hay problema, estas cosas... Digo, pero muy bien dijiste, como una monja, pero no es una monja. Claro. Sí, es una monja por oficio. Es una intelectual. Es una intelectual, es una de las más grandes pensadoras de fines del siglo XVII. Sí. Y no se la lee como tal. Bueno, ¿por qué? En el programa de López dijimos algunas mujeres, ¿no? Santa Teresa, Sor Marcela de San Félix, Sor Juana Inés de la Cruz. Hay un enorme corpus femenino entre los siglos XVI y XVII, surgidas todas desde la Iglesia, sobre la base de una Iglesia muy militante, pero a la vez de construcción de saber. Perdón, Santa Teresa es doctora de la Iglesia. Ustedes saben que ser doctor de la Iglesia no es que te declaran... No declaran honoris causa. Es que doctor declaran una vez cada 200, 300 años, ¿no? Porque tiene que ser una especie de monstruo. Entonces, estamos hablando de qué personalidad. Sor Juana no es santa, porque no puede serlo, porque no hay milagro en ella, ni hay mística, sino lo que hay es una percepción de la búsqueda del conocimiento, teniendo en cuenta el saber del cristianismo. Lo dice muy claramente en la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Ella dice esta idea de que justamente buscar el conocimiento, ¿sí? Sabiendo que las ciencias son limitadas. Por eso después, claro, hasta aquí puedo ver. No niega lo otro, claro, lo otro es superior, es suprarracional. No hay un elemento suprarracional en Sor Juana. Hay un enorme trabajo de la intelectualidad y un enorme manejo. Valga decirlo, Octavio Paz escribió el mejor libro sobre Sor Juana, lo tengo acá, Fondo de Cultura Económica, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, ¿no es cierto? Ya tiene toda una teoría en torno de que Sor Juana está trampeando la fe para transmitir una serie de conocimientos que, bueno, no eran desde todo punto de vista ortodoxos en muchos sentidos. Pero también podemos subrayar lo que muy bien dice Octavio Paz, en torno de qué es el conocimiento de la época, el que Sor Juana está preanunciando, claro, audivit, exactamente. Arcanade. Claro, Arcanade. Lo acabo de abrir. No, lo cita perfectamente. Y la idea de que después esto va a ser retomado por grandes poetas. Por ejemplo, en el Cementerio Marino, el Cimetière Madeleine de Paul Valéry. ¿No es cierto? Esa idea de que también ese primero sueño tiene la misma... Es una poesía intelectual, cuya herencia va a aparecer en el siglo XX en cierta poesía hermética. Bueno, cuando se redescubra, cuando se le saque de encima el polvillo crítico en torno de la monjita que escribe poema de amor, ¿no? Quiero ir a eso, porque estoy buscando algo que creo que lo hemos hecho un poco a propósito. Y no hicimos alusión a su redondilla. Hombres necios que acusáis sin razón. A la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Estaba buscando eso y digo... Si con gracia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Es lo que, a ver, es como decir, ¿no? La famosa máxima de citar sin saber, ¿no? Si todo el mundo parece que conoce a Sor Juana porque se recita de memoria eso como si fuera una especie de lobos, que lo lees muy bien. Combatí su resistencia, digo, porque ya... Y luego con gravedad decís que fue liviandad la que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el cuco, y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais, y en la posesión Lucrecia. Así, yo quiero una mujer apasionada, pero a la vez casta, o sea, ¿qué es lo que busca? ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a unas culpáis por cruel y a otras por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y quejaos enhorabuena.
Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Genial. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Dejad de solicitar perdón, pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Bueno, esto es, a ver, es una condena a todos los hombres, ¿no? Porque hombres necios es a todos. Que acusáis, ¿no? Aunque uno dice hombres necios, son solamente los que son necios. Es decir, ¿por qué la condena a la mujer? Porque realmente, si las hacemos corruptas, entonces querrámoslas como las hacemos. Es genial el argumento. Pero fíjense, es un argumento intelectual. No hay pasión, no hay nada. Es un silogismo. Es un silogismo. Es una máquina matemática perfecta. Tal vez porque Sor Juana, que era una maestra de música, que sabía enormemente, sabía que la matemática gobernaba, y es el siglo, ¿no?, en el que están trabajando lo matemático de una manera notable. El hecho de que, o sea, en Inglaterra está, ¿no es cierto?, Newton, con sus Principia, haciendo todo algo sobre eso. No, manzana, notable, como dicen los pibes ahora. No, claro, manzana. Claro, sí, no, bueno, manzana, claro. Claro. Bueno, ¿Qué, habría que hablar. No sé. Yo estoy como... Sí, es que es... Estoy fíjense avasallado. Que no nos detuvimos tanto en... Sería para incluso un seminario, bien dijiste. Claro, la redondilla que acabamos de leer, yo la doy todos los años. Si quieren la puedo analizar parte por parte, los nombres que da y demás, no interesa, me parece. Los sonetos también, los vimos. Nos detuvimos en esa parte de Sor Juana que no se lee constantemente. No. Que es difícil, bien lo dijo Diego, y sí, es difícil, es morder un ladrillo por parte. Pero es la concepción intelectual de la poesía, que es una concepción que va a tener su herencia en la poesía hermética del siglo XX, en la poesía intelectual de Paul Valéry, en la poesía incluso de Mallarmé, en el último Mallarmé, ¿no?, el de arrojar los dados, que no me acuerdo cómo se llama el libro, discúlpenme, ahora estoy... es un golpe de dados, ¿no? Como el conocimiento es un golpe de dados. Interesantísimo. Bueno, ahí está presente. Y está presente en Borges también. Que no lo nombra, creo. Nunca. No, que yo recuerde, no. San Juan, bueno, a San Luis, a Fray Luis lo nombra. Claro, bastante, sí. ¿no? Lo nombra, siempre lo cita, ¿no? Siempre lo cita. El famosísimo de Fray Luis lo tenés vos, yo lo tengo en la punta de la lengua, que lo recita en la entrevista con Soler Serrano, de hecho. Pero como para hacer una recolectio, ¿no?, de todo esto que hemos tratado de ¿cómo es que dice? Estas líneas que hemos tirado. Sí. Creo que Sor Juana, primero la tienen que leer, ¿no? Obviamente siempre invitamos a que lean. Y me gustó esto que dijiste recién, fiel a nuestro estilo, tratamos de no ir al lugar común, aunque a veces lo hagamos, pero... Y a veces alguna hora es inevitable. Es inevitable, pero me parece que la Sor Juana bien leída, humildemente lo digo, es esta que estamos tratando de la mujer que busca el conocimiento, ¿no? Claro. Es la pregunta por el conocimiento, ¿no? Totalmente. Después Heidegger preguntará la pregunta por la técnica, claro, que es otra cosa. Por la cosa. Por la cosa, o la cosa en sí, el ser ahí, toda la cuestión ahí, ¿verdad? Totalmente. Otro ladrillo también Heidegger, ¿no? Bueno, cuando Marcelino Menéndez y Pelayo hace la antología de la poesía hispanoamericana, está Sor Juana. Sí. O sea, sí, para España fue la décima. Y ahí está otro elemento importante, y con esto dejo la pelota picando. Bien dijiste, hispanoamericana. Hispanoamericana, sí. ¿De dónde nace esta poesía intelectual, hermética y profunda? La nueva España, que es América. Claro. Entonces, ojo, acá me pongo intenso, ojo con esto de la cuestión de... Lea el primer verso. Dice así: Altísimo señor monarca hispano, que a Dios entre accidentes escondido, cuando queréis mostraros más rendido, es
cuando sostentáis, más soberano. Ahí tenés arroz para tu guiso, dirían los Señor muchachos. Sor Juana, en poema en elogio al emperador Carlos V y a los Habsburgo, porque nombra a Rodolfo. No por nada Rodolfo, el rey de los alquimistas, ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, pero tendríamos que hacer un programa aparte. Lo vamos a hacer. El corpus ¿Sabes qué? hermeticum. Nos debemos una cuestión más... hicimos un programa sobre alquimia, pero por ahí habría que ir a los ¿Cómo se trabajó pensadores en el de siglo la XVII? alquimia, ¿no? Sí. Porque parece también, es otro tema que a veces abunda en facilismos y en exotismo, ¿no? Sí, son tipos con unos gorros de cono que están, no sé, transformando, llamando a Belcebú, qué sé yo qué. Creo que por hoy la faena está hecha, nos fuimos a 1 hora y piquito. Estamos en Vena, como pueden ver. Tengo que ir a la reunión del Partido Agrario. Sí, el Partido Agrario, y yo tengo que... ¿Qué hora es? No, todavía tengo tiempo. Tengo que ir a dar clases. Perfecto. Por eso no tomamos bebida espirituosa no, hoy. Y aún así estamos extasiados. Extasiados. Tomamos agua. ¿Saben de qué estamos extasiados? De literatura. Totalmente. La esencia de la Lindo. última, o sea, vivimos por la literatura Qué y esto es así. Así que, Sebastián, como siempre, un placer. Lo mismo, gracias. Diego, gracias Hemos a vos. tratado de hacerle justicia a una enorme poeta como es Sor Juana Inés de la Cruz. Totalmente. Lean, a seguir leyendo y nos vemos seguramente el jueves. Aclaramos, porque tal vez lo hemos aclarado, pero habrán notado que con el hilo de Ariadna tiene otro formato. Exacto. Por una cuestión muy simple. Este año estamos Tiempo. pletóricos de trabajo. Oh. De trabajo docente, a Dios gracias. Estamos tratando de hacer algo distinto. Entonces no tenemos tiempo. Claro. Tanto La Sebastián última como yo, página es... Sí, es la nave madre. Sine La nave, qua non tienen que ser los dos. Pero la nave bueno, con el nodriza. hilo, claro, la nave nodriza. Con el hilo tratamos de cuidarlo. Exactamente. Hay que cuidarlo. ¿sí? Claro. Entonces por ahí no nos Por ahí estamos tenemos viendo que tan- hacerlo solos. Pero bueno, Pero ahí está. por respeto también a la audiencia. Así que, Sebastián, como te dije, un placer. Lo mismo, Nos yo. vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página y los jueves en lo que ya saben que puede ser un recreo, con el hilo, un desde el palco. Estamos haciendo tratativas con el querido Pablo Gizara para que salga un brujo, un rey. de su ¿cómo De decirlo? su eremítico. De su eremítico palacio Exactamente. y se vuelva a reunir. When we shall meet again, diría Macbeth en su inicio. Nos Exactamente. vemos, que tengan buena semana, chao. Adiós, gracias.